Lo que les voy a contar ahora es historia, pero verdadera. Hay que decir que el voto cautivo de Antauro Humala lo mantiene en las zonas del sur del Perú, sobre todo en lo que es rural, ¿no? Y es justamente ahí en donde la civilización inca diezmó terriblemente a las etnias locales que los enfrentaron, ¿no? Si se subordinaban no pasaba nada. Pero el Tahuantinsuyo fue lapidario. Los incas ingresaban derramando sangre, dolor y lágrimas. Y lo hizo en la zona del centro del Perú, del sur y del norte. Por ejemplo, aquellos que descienden de la etnia chancas. Estos se asentaron en lo que ahora son las provincias de Apurímac, de Ayacucho, de Huancavelica. Estamos hablando de una zona de donde son los antepasados de Antauro Humala. Entonces, con toda seguridad, son parte de sus genes. Bueno, esta zona se le enfrentó a los incas y no fueron fueron sumamente lapidarios porque los incas eran conquistadores y en los 90 años que duró la expansión del Tahuantinsuyo prácticamente acabaron a la fuerza con todos los pueblos que no se subordinaban y que se les rebelaban. Y luego se mezclaban con la gente para que, bueno, de alguna manera puedan asegurarse estos territorios conquistados, sin dejar de llevarse a los agricultores, a los artesanos, a los albañiles, incluso a los jóvenes en edad de hacer la guerra al Cusco. La comunidad nativa quedaba sin alma ni creatividad. En el año 1438 se inicia esta brutal expansión del Tahuantinsuyo hacia todo el continente. Hacia el sur, conocido como Collasuyo, y al norte llegaron ya a finales del 1400, inicio del 1500, conocido como el Chinchaysuyo. Y aquí los españoles llegaron en 1532. Los incas no tuvieron tiempo para dejarnos nada, ni sus genes, ni su cultura, ni fundaron ciudades, ni hospitales, ni llevaron civilización alguna, como sí lo hicieron los españoles, nuestro idioma, el cristianismo, etc. Incluso a las poblaciones indígenas se les oponía a entregar sus recursos económicos y sobre todo sus niños, porque ellos tenían que entregar los jóvenes para la guerra de la expansión, lo que hacía que los nativos se resistieran. Y esto implicaba un enfrentamiento con estas etnias. Este traslado era forzoso a cualquier parte. Incluso las zonas quedaban diezmadas, eran pueblos enteros. Eso le pasó a la grandiosa cultura chimú en la costa norte, con su capital Chanchán, que fue incendiada y sus canales destruidos, y después de la derrota la población se redujo drásticamente hasta la llegada de los españoles, pero nunca se pudo reponer. Lamentablemente todo estaba destruido. Y eso fueron los incas, con toda la hazaña. La política inca del Miquimae no era un exilio para castigar, sino una política de control y organización. Las etnias conquistadas estaban obligados a la servidumbre del imperio y debían otorgar a los varones en edad de pelear para la guerra. La expansión del imperio era imperativo y los incas se apropiaban de la economía de los vencidos. Un tercio iba para el inca y su casta, un tercio para mantener a su ejército y a su dios Inti, y quedaba solo un tercio para los locales conquistados, para que se mantengan ellos y su familia. Este contexto era terrible, porque las etnias no querían quedarse con un tercio, se llevaban todo, y el criterio era entonces, los incas dispersaban a la población y evitaban nuevas rebeliones. Además, obligaban a adorar al Inti y a hablar el quechua. El control político funcionaba para reubicar a la población que se le enfrentaba. Las etnias fueron, repito, atrozmente diezmadas por los incas. Los chancas, los chinchas, que son pueblos al sur de Bolivia, al norte de Argentina, los chiriguanos, los coya, qué sé yo, creo que lupacas en el altiplano, los huancas del Valle del Mantaro, los pacajes, los charcas, los carangas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gran civilización chimú, extraordinaria, de mi tierra, Trujillo, en la libertad al norte del Perú, fue diezmada. La historia no ha contado la verdad. Habla de un filipillo que ayudó a Pizarro, un traidor que se vendió al imperio español, pero no fue así. Todas las etnias locales apoyaron a los conquistadores españoles para derrotar a Atahualpa. Todos estaban hartos del abuso e incluso la nobleza del Cusco participó
y apoyaron resueltamente a Pizarro en la muerte de Atahualpa. El último inca nació en Quito, la capital de lo que hoy es la hermana República del Ecuador. Él había asesinado a su hermano Huáscar, que había nacido en el Cusco y que debió ser heredero, pero por hacerse el poder vino este asesinato. Así que Pizarro tenía todo el apoyo de la nobleza del Cusco y de todas las etnias. Hay que precisar que los incas eran unas máquinas. En solo 90 años, el imperio incaico se hizo una extensión de 2.500 millones de kilómetros cuadrados. Obviamente lo hizo a base de muerte y destrucción de las comunidades nativas. Eso no quiere decir que como peruano no me siento orgulloso de la maravillosa civilización inca y su legado y su esplendor. Yo creo que fue maravilloso. Esto sucedió hace muchos años y todo lo que pasó es parte del pasado de mi país. Y estoy orgulloso de los incas, me encanta el Cusco, es impresionante porque la civilización incaica está mucho más alta que cualquier otra. Machu Picchu es precioso, es actualmente una de las maravillas del mundo. La fortaleza de Sacsayhuamán, Ollantaytambo, en el Valle Sagrado, que es precioso también, con sus andenes agrícolas y su sistema de aguas, Pisac y sus terrazas, Choquequirao, etcétera, etcétera. La civilización inca es fabulosa, nadie dice lo contrario, todo es grandioso y es maravilla, pero aceptemos la historia como es, no la cambiemos con fines políticos. El tarado de Antauro Humala quiere hacer una iglesia tahuantinsuyana y dejar de lado al cristianismo. Por favor, basta de hacerle un espacio político a este indecente y que el Congreso lo inhabilite de por vida a este cruel asesino de policías peruanos, que le pida disculpas al glorioso uniforme que vistió de Francisco Bolognesi, nuestro héroe ilustre.